Los expertos en nutrición dicen que para que un plato de comida sea saludable, debe contener 50% fruta y verduras, 25% carbohidratos y 25% proteínas. Fruta y verduras nos propina vitamina A, C, K y fibra. Y es más que importante que vaya al 50%. Luego, dicen ellos que los carbohidratos, entre harinas, pan, tortilla y lo que sea, nos van a propinar energía. Y que las proteínas regeneran nuestra masa muscular y la restauran. Bien. Creo que ninguno puede refutar dicho argumento, pero el problema es que cuando usted y yo vamos a comer, nunca pensamos en esa ponderación, ¿o sí? Cuando usted pide, deme 3 pupusas con un montón de curtido, usted piensa tanto de verdura, tanto de proteína, no, ¿verdad? Usted lo que siente es hambre y si tiene buen sabor, usted se siente bien alimentado, aun cuando de sobra sabemos que eso no fue alimentarnos bien. Como sea, algún día vamos a saber el resultado de nuestra buena o pésima alimentación. Digo pésima cuando nuestro sobrepeso grite en el espejo y cuando las enfermedades griten que estamos comiendo mal. Ese es el mal resultado, entre otros. También sabremos que es buen resultado cuando nuestro cuerpo nos lo agradece porque tomamos la sabia decisión. Todos creo sabemos esto y he ocupado el ejemplo como una burda ilustración para decir lo siguiente. Alimentarnos espiritualmente es parecido. Si no tomamos la responsabilidad de elegir lo que vamos a comer, si no tomamos la responsabilidad de tener sentido de lo que estamos comiendo, nos vamos a indigestar. Haber venido a la iglesia y escuchar a un predicador no es garantía de recibir un buen alimento. La garantía de tener un buen alimento es de que usted se cerciore, primero, de que lo que está compartiendo ese orador está en la Biblia. Segundo, de que usted ha tomado la actitud de alimentarse y no simplemente saciar un apetito, en este caso religioso. Bueno, esto con el afán de animarles a que deberíamos traer a la iglesia una actitud de aprendizaje, que lo que estamos por estudiar resulte provechoso para nuestra digestión espiritual. Y para ello vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que dar un paso más, no vamos a quedarnos de brazos cruzados expuestos a lo que el orador quiera decir. El domingo que recién pasó, comenzamos con los principios de familia. Imagino yo que todos estimaron la importancia de que nuestras familias se fortalezcan, que crezcan, no digo en número, aunque esta noche también diré en número. Digo que se fortalezcan emocional y espiritualmente. Y para eso debimos haber tenido una actitud de aprendizaje. Bueno, el sermón de hoy es Principios del Matrimonio, de la Familia, parte 2. Y de igual forma les animo
a que hagamos el esfuerzo de pensar, este es alimento espiritual. Debo tener la actitud correcta de tomar lo que mi alma necesita. Vayan a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. ¿Tienen mucho frío o ponemos el tercer equipo? Yo tengo calor. ¿Verdad que sí? Por favor. Bien, Génesis capítulo 2, vamos al verso 18. Dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este fue el principio que estudiamos el domingo, el cual gritaba: la soltería no es buena. Seguimos, voy a ir hasta el verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu gracia hable a nuestras vidas y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Antes de seguir, les pregunto, ¿el trabajo fue instituido como un castigo? ¿Producto de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto? Sí, ¿verdad? De hecho, la canción dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Todos amén? Pues miren la barbaridad que acaban de decir. Porque Dios no hizo el trabajo como castigo. Si alguna vez ustedes hicieron caso a la letra de ese poeta, él nos sacó la idea de la Biblia. Ustedes pueden corroborar más noche cuando lean completo el capítulo 1 y el capítulo 2, que Dios les dijo que debían trabajar en el huerto y que deberían fructificar dentro del huerto. El castigo fue salir del huerto, no trabajar. Y esa es la razón por la que algunos van por la vida amargándose con su trabajo. Piensan que es un castigo, es un privilegio, es una bendición. Ese es otro ejemplo de vivir sin principios. Como yo no tengo claro en mi vida dónde enraizar mis valores, voy a creer lo que me digan. Y si ese cantautor dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo, suena bonito y se siente bonito, pues es un castigo. Vaya tontería. Bien, ahora espero que con ese burdo ejemplo los principios que vamos a leer se revistan de importancia y que usted y yo querramos aprenderlos. De hecho, en domingo cité, entre otros, que el matrimonio no es una institución fallida. Dijimos, la soltería no es buena. Dijimos, las iglesias se conforman por familias, no por personas solteras. Dijimos como principio, a la iglesia se viene en familia. Bueno, esos son principios rasgados de la Biblia, con los cuales deberíamos vivir. Deberían ser nuestra brújula y deberían ser luz a nuestro caminar. Esa es la razón por la que dije antes que si no vienen con la actitud de aprendizaje, no importa cuánto el predicador diga, a lo mejor usted no va a aprender nada. Pero supongo que ustedes son de los que traen la actitud correcta. Por ello, antes de ir al siguiente principio de matrimonio o de familia, citaré otro pensamiento que deberíamos recordar.
los expertos han demostrado que solo el 3% de las personas escriben sus metas. Y solo el 1.4% de ese 3% las cumple. Ellos han demostrado que el 97% de la humanidad va por la vida sin metas claras, sin propósito. Que solo el 3% las escribe. Me imagino que ustedes son parte de ese 3%, porque he batallado una y otra vez insistiéndoles que deberíamos escribir nuestras metas. Que ya ha pasado un mes del año 2026 y que si usted no tiene metas claras, usted va a terminar otro año exactamente o peor que el anterior. Que no es necesario ser inteligente para entender que para que hayan resultados distintos hay que hacer cambios. Y un cambio importante es escribir mis metas. Y les sugiero que vivir por principios sea una de nuestras metas. Que tener en claro nuestro propósito de vida y escribirlo, eso es punto de honor. O vamos a ir por la vida como un barco en alta mar, que cualquier viento lo lleva por doquier. Bien, dicho esto y creyendo que ustedes son acuciosos y que se interesarán en escribir sus metas, que se interesarán en que si esto es un plato de alimento espiritual, lograrán diferenciar qué es proteína, qué es lo que le alimenta, qué es lo que no, y que podrán elegir sabiamente y ponerlo en práctica. Así es que regreso entonces a los principios de familia. El que ahora vamos a resaltar es al que he dado por llamar la dignidad de la mujer. Dice, le haré ayuda idónea. ¿Qué es ayuda idónea? Antes de ir al principio como tal y de resaltar la idoneidad de la mujer en el matrimonio, en la familia, creo que es importante ampliar el marco teórico y llevarles a que reflexionen en una frase que es parte de nuestra jerga. Y quizás algunos no entienden del todo lo que significa. Algunos dicen, yo nací en una familia disfuncional. O mi matrimonio fue disfuncional. Voy a aclarar la idea. Disfuncional significa algo que no funciona como fue diseñado. Tiene desajustes. Su comportamiento no es el normal, no es el diseñado y requiere que sea ajustado o adaptado. Eso significa disfuncional. Entonces debo entender que si yo digo que mi familia o que yo crecí o que yo soy parte de una familia disfuncional, significa que mi familia ha tenido patrones negativos, comunicación deficiente, desajustes emocionales y más. Eso significa una familia disfuncional. Entre los términos más acostumbrados de una familia disfuncional, no más, entre algunos diría, son términos como por ejemplo divorcio, como por ejemplo
padrastros, como por ejemplo orfandad, abandono, abusos, frustraciones y un poco más. Y si sigo, temo que terminaré diciendo que en menor o mayor grado todos somos parte de una familia disfuncional. Que nuestra falta de comunicación, nuestros errores del pasado y 10 cosas más nos han llevado a un funcionamiento no como el que fue diseñado por Dios. Exacto, ese es el punto. Y finalmente, en ese ejemplo diré que una familia disfuncional es aquella que no se dejó guiar o no se está dejando guiar por principios, por valores espirituales y morales, y que el resultado es una cantidad de desajustes. Esto me lleva una vez más a insistir: debo esforzarme por poner principios en mi vida. Absolutamente de acuerdo. Pero en fin, el principio como tal que estoy a punto de extender regularmente debe darse en circunstancias normales, no en circunstancias disfuncionales. Citaré un ejemplo puntual. No sé si el tiempo me va a dejar llegar hasta ese principio, pero nuestros papás o abuelitos decían el principio de esta manera folclórica. Decían: el que se casa, terminen la frase, casa quiere. Ok, eso que los jóvenes no lo conocen, pues se los cuento. Que si se casan busquen dónde vivir. Eso significa. Pero nuestros papás y nuestros abuelitos sí tenían ese principio y sí nos lo gritaban. No voy con los jóvenes hoy, tenía una idea, pero les voy a dejar tranquilos esta noche. Decían entonces que si querías casarte, tenías que buscar dónde vivir. El principio dice que usted no debe vivir con sus papás si está casado, que debe buscar su propio nido. Y ese es un principio bíblico, ya lo van a ver aquí. Oiga, pastor, está insinuando que todos aquellos que estamos viviendo con mi mamá, con mi abuelita, con el tío, con el abuelo, somos parte de una familia disfuncional. Absolutamente sí. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el principio y lo estoy gritando. Pero es que mire, el problema es que mi mamá ya está muy anciana y tengo que cuidarla. O al revés, dice la mamá anciana: es que mi hijo ha sido ¿cómo lo digo graciosamente? Un gracioso toda la vida y lo tengo que seguir cuidando o manteniendo. ¿Y cómo lo echo de la casa? Y pastor, ¿cómo quiere que mis nietos se vayan? ¿Estos los van a dejar morirse de hambre? Bueno, entiendo que eso es una familia que no está viviendo conforme a principios, sino que se está adaptando porque no funciona como fue diseñada. Tiene desajustes. Y esos desajustes requieren algún pensamiento extra respecto al principio. Citaré otro. Aquellas parejas que no tienen la misma fe. El principio de familia establece que hombre y mujer deben tener la misma fe.
Pero los errores de la juventud les llevó a casarse con pensamientos diferentes. Claro, ahora tienen que sufrir las consecuencias. Esa es una familia disfuncional. Requerirá ajustes. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Porque los principios surgen dentro del diseño óptimo. No digo con esto que el principio solo va a servirle a los jóvenes que todavía tienen la elección, que todavía no están casados y que no se han equivocado. No, estoy diciendo que aquellos que ya estamos casados y que esos principios nos sirven para hacer los ajustes y entender que sin ellos estamos yendo a la deriva. Bueno, habrá que tomar nota de ello. Así es que si me he dado a entender y lo he puesto claro, entonces vamos al rol de la mujer. Dice ayuda idónea. Oiga, predicador, puntualmente, ¿qué es ayuda idónea? ¿Es acaso relacionado con el asunto de que la mujer es el sexo débil? Otra terrible mentira. No sé a quién se le ocurrió institucionalizar de que la mujer es el sexo débil. Estará pensando, físicamente hablando, aún así tengo mis dudas, Pero si quieren un ejemplo típico e irrefutable en la historia, voy a mostrarles 2 o 3. Empecemos con el hombre más fuerte del mundo en la historia. ¿Quién lo ridiculizó? Una mujer. Lo hizo su payaso. Ay, este pastor ya se hizo dramático. No, dice que Sansón sirvió de burla para los filisteos. Él era el payaso. ¿Quién lo hizo así? Dalila, una mujer. ¿Quién fue el que que humilló hasta la saciedad de convertir en traidor al gran general Julio César? ¿Recuerdan esa historia? ¿No? Cleopatra traicionó a su propia armada por una mujer. Tengo 10 ejemplos más de mujeres fortísimas que hicieron pacotillas con grandes hombres. Así es que, si yo digo a todos los presentes aquí, hombres, y quiero compararles a ustedes con Sansón, que ustedes se van a ver muy mal. Que los voy a comparar con el general, peor. Ellas no son el sexo débil. Es que cuando nuestro Señor dijo de que debíamos tratarles como vaso frágil, no estaba diciendo que era fácilmente rompible. No estaba diciendo que era quebradizo fácilmente. Estaba diciendo que era un vaso de realeza, de nobleza, que debía cuidarse conforme al valor, y es mucho valor. Entonces lo que nuestro Señor estaba diciendo es que la mujer ocupaba en el matrimonio, en la familia, una posición privilegiada, no de uso o de abuso, mucho menos. Es más, uno de mis maestros referentes dice que Dios decidió sacar a la mujer del costado, que no lo hizo de la cabeza, para que ella no se enseñoreara. Así que cuidado, señoras, que con lo que estoy diciendo no es para que ustedes tomen rienda suelta. Pero que tampoco la sacó de los pies
para que el hombre no se le ocurriera pisotearla, que la sacó de su costado, dice, la sacó cerca de su corazón para que la protegiera, porque al igual que su corazón, ella era muy importante en la vida del hombre. Así es que estoy tratando de decir a todos los hombres que si hay algo más que importante en nuestras vidas, no más que importante, voy a corregir. Después de Dios, lo más importante en nuestras vidas es nuestra esposa, no nuestros hijos. No, pastor, hasta ahí no llego. Oiga, usted puede vivir pensando que el trabajo Dios lo hizo como castigo y baile con él. Por cierto, ¿cómo se llama el que escribió esa canción? Mano Rey, usted que la ha bailado tanto. No, se me olvida cómo se llama esto. Si usted quiere vivir con sus propios principios, es su asunto. Mi deber aquí es nada más recordarle como predicador lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que nuestra esposa debe ser cuidada como lo más importante de nuestras vidas. Que la debemos amar y que la debemos consentir. Y si hay algún esposo que ahora está diciendo, ¿usted por qué no vive con mi mujer? Está diciendo eso. Bueno, recuerden que hace unos minutos yo les dije que esto era en circunstancias normales. Que si usted, en lugar de casarse con una mujer idónea, se casó con la sobrina de Cleopatra y prima de ella, va a pagar las consecuencias. Pero que si ese no es el caso, si hay algo que haríamos bien esta noche en aprender, ir y poner en práctica, es en consentir a nuestra pareja. Hombres, si eso es lo único que aprendimos esta noche, yo como instructor de la Biblia estaré agradecido con Dios que me dejó instruirles en un principio bíblico. Consienta a su esposa. Y les diré cómo les va a funcionar de mejor manera. Pregúntenle a ella 3 cosas en las que ella se siente amada y consentida por usted. Y póngalo en práctica. Escriba esas cosas. Pastor, si yo hago eso me puede costar caro. Escuchen mi profecía y no soy profeta. Le puede salir más caro no consentirla. Y lo puede pagar muy caro. Porque el resquebrajamiento matrimonial no se puede ponderar el dolor y la tristeza. Y si usted quiere hacer, marido, una buena inversión en su vida, invierta en su esposa. Es que cuando está invirtiendo en ella, está invirtiendo en sus hijos y en usted. Así es que aprendamos un poquito de sabiduría de la Biblia y a cuidar y a consentir a nuestra esposa. 3 cosas. Yo sabía 2 de cosas que a mi esposa la hacen sentirse amada y consentida. Y no son baratas, pero sé que la hago feliz y sé que ella está complacida cuando lo hago. Y sé que cuando ella está complacida, me va a complacer a mí.
no sería tan difícil si cuando menos lo supiéramos. Sería enriquecedor que yo esta noche me baje del púlpito y les empiece a preguntar uno por uno a los esposos. A ver, cuénteme usted las 3 cosas. A ver, Giovanni, decime una de tus esposas. No, es broma, no voy a... Es indiscreto de mi parte. Pero inténtenlo, hombres. Pongan eso en su mente y escriban lo mejor. Sé que esto hace sentir amada y consentida a mi esposa y lo voy a practicar. Y aquellos que no saben, les recomiendo, díganle esta noche a su esposa, porque ellas me están escuchando, si es que vinieron, porque las que no la trajeron, válido es que se pregunten y que por qué no lo hicieron. Ella no quiere, pastor. Bueno, entiendo. Ya dije antes que esto en circunstancias normales. Pero, si aún así usted puede preguntarle, sea honesto y dígale, mira, quiero consentirte, aprendí eso esta noche y no me quiero equivocar. Decime las cosas que más te hacen sentir amada y que más te hacen sentir consentida. Quiera Dios que usted no se asuste con lo que le van a decir. ¿Está hablando de dinero, pastor? No, estoy hablando de algunas cosas terribles que he escuchado en consejería. A una esposa decirle a su marido, me sentiría amada si no me volvés a gritar palabras sucias. Y yo ahí que estoy a punto de que me meto en... ¿Cómo se le ocurre que usted como esposo cristiano grita suciedades en su casa? Pero en fin, ese tipo de cosas van a surgir. Deberían practicar esta noche. Bien, segundo principio. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Hermanas, ¿me he dado a entender? Creo que ustedes se sienten un tanto incrédulas, que, como quien dice, ¿qué va a creer, pastor, que este hombre loco va a hacer eso? Bueno, si creyeres, ¿qué dice? Te es posible, ¿verdad? Bueno, vamos al siguiente. Capítulo 1, verso 28, debo retroceder. 1:28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, grítenlo. Por favor, 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, grítenlo. Gracias. Ahora sí, 2 verbos, fructificad y multiplicaos. Bien, el principio bíblico respecto al matrimonio o familia, hoy puntualmente matrimonio, dice que deben reproducirse, fructificar y multiplicarse. Así dice, ¿no? Voy a repetirlo: fructificad y multiplicaos. Dios fue quien inventó el sexo. Lo digo con libertad y lo uso con seguridad desde un púlpito, porque el sexo no es invento de la maldad ni de la morbosidad. Dios diseñó el sexo para que nos reprodujéramos y para que fuéramos felices. Esa es la razón por la que Dios dice este principio. Y voy a desglosarlo en 2 partes. En multiplicarnos y luego en ser felices. Diré, y ahora hablo a los matrimonios jóvenes, no a los de mi generación, y menos a los solteros. A ustedes solteros es para que aprendan para el futuro. Pero a los matrimonios jóvenes les tengo que preguntar, pero antes les voy a dar números.
Eh, si ustedes le preguntan hoy a cualquier ordenador electrónico la tasa o la curva de natalidad en este país, para mí fue sorpresa. Regularmente tengo información de Latinoamérica o de los Estados Unidos, pero para mi buena sorpresa, esta información es de mi país. Oigan, dice que para el 2005 la frecuencia de natalidad fue 120,000 niños. Para el 2021 la curva decreció a 100,000 y que para el 2050 se teme que va a llegar a 70,000. Dice con letras rojas que el índice de fecundidad en este país ya sobrepasó el mínimo del nivel del reemplazo poblacional. ¿Qué es todo ese palabrerío? Lo ocupan los estadistas para decir lo siguiente: que para que una sociedad se reemplace por una generación siguiente, se requiere que el índice esté en el 2.1 de fecundidad. En este país está en 1.4. Ya no hay niños. Yo me imagino que no es primera vez que escuchan este año la preocupación de las autoridades por la cantidad de colegios cerrándose. No es asunto político, no es asunto de lo que están ofreciendo o no están ofreciendo. Es que no están naciendo niños como años atrás. El mejor ejemplo lo tienen en nuestra capilla infantil. En el segundo culto, apenas 40 niños. 40 eran el domingo, ¿no? 25. Habían aquí 400 o 500 adultos. Y ahí solo 40 niños. O sea que no más niños. Y en el primero me dijeron que habían 140 o más, pero porque viene mi Jesús. Muchos niños de las zonas aledañas que vienen sin sus padres. Bueno, ¿qué, pastor? ¿Nos va a decir cuántos hijos debemos tener? La Biblia no lo dice. La Biblia no dice debes tener 2, 4 o 5. Lo que la Biblia dice es multiplicados. Lo que la Biblia dice es que los hijos habidos en la juventud son como saetas en manos del valiente. Y si usted pregunta, mi humilde opinión, que no es nada que quizá deban oír, pero les puedo decir que mis hijos son un gran regalo para mí. Entonces debo preguntarles a las parejas jóvenes que han decidido tener solo un hijo o no tener hijos. Porque dentro de la comunidad cristiana, que es lo que a mí me preocupa, el estudio cita que ya hay muchos que han decidido no tener hijos. Ellos escriben las razones por qué esta nueva generación siente terror a los hijos. Dicen que, entre otras cosas, los errores de sus padres, los fracasos de los matrimonios que ellos conocen, que el costo de vida, que es muy caro mantenerlos, que el estatus socioeconómico. Dicen 20 cosas más que les puedo asegurar. Ha sido lo mismo siempre. En la generación de mis papás, en mi generación y en la de ustedes.
Y ustedes no tienen por qué dar una explicación a un predicador. Ustedes tienen que dar una explicación a Dios respecto a este principio. Tendrán que dar una explicación a la nueva generación si decidieron no tener hijos o si decidieron solo tener uno. Se deberán preguntar en el futuro: ¿qué responderé a mis hijos o a mi hija o a mi hijo cuando me pregunte y me diga por qué yo nunca tuve una hermana? Son cosas que ustedes van a tener que responder. Pero si querían escuchar el principio espiritual, es este. Bien, ahora voy a la parte del placer. Recuerdo que hace unas semanas atrás, cuando estuvimos en Corintios, hablamos respecto al sexo en el matrimonio, así es que ahora no voy a extenderme mucho, voy a ser escueto, pero no voy a dejar de mencionar. El sexo, no para reproducción, sino para placer en un matrimonio, dicen los expertos, significa, entre otras cosas, pilar fundamental de la familia, es decir, columna vertebral que fomenta la conexión entre marido y mujer, la confianza, la comunicación, el respeto, el compromiso y el placer compartido. Bueno, entonces voy a quitar estos valores y voy a decir para aquellas parejas que no tienen sexo o que tienen sexo una vez al mes o cada 3 meses, o sea, lo de ustedes es trimestral. Entonces, para ustedes tengo que decirles, significa que ustedes no están fortaleciendo ni la conexión, ni la comunicación, ni el respeto, ni el compromiso, ni la confianza, ni el placer. Oigan, ¿y ustedes para qué están casados? Tendrán que decir, supongo, ¿y hoy qué hago, pastor? ¿Aguantar? ¿Morirme así? ¿Es que acaso la Biblia nos llamó a esclavitud? ¿A vivir como esclavos? La Biblia dice que nuestro Señor pagó con su vida y que derramó su sangre por nuestra libertad, que nosotros deberíamos vivir a plenitud y que consecuentemente aquellos matrimonios que no están disfrutando la intimidad sexual deben tener serios problemas. Y sabio es que esta noche los platiquen y que si necesitan ayuda de un profesional, la busquen cuanto antes. Me refiero a un médico, me refiero, quizá necesitan un psicólogo cristiano que les apoye, porque a lo mejor las infidelidades les han llevado a esa situación, a lo mejor los abusos, los maltratos, qué sé yo, tantas cosas que pudieron dañar ese matrimonio. Pero todavía pueden corregir. Pastor, ¿y yo que voy a andar corrigiendo a los 60 años? Oiga, que olvidan que el domingo estudiamos que Caleb a los 80 años dijo que iba a ir a la guerra. Olvidan que 60 años no significa una vejez mortífera y a punto de que me entierren. Eso es cuando se han cansado de vivir por no vivir con principios espirituales. Y si de algo sirve
extiendo en decir esto. Yo ya no estoy seguro del patrón que voy a mencionar. Años atrás, diré 15, quienes se quejaban de indiferencia en la intimidad eran los esposos. Los esposos frecuentemente se escuchaba en consejería decir, es que pastor, mire, toda la vida le duele la cabeza, toda la vida está cansada, tiene problemas con la menstruación, le dura 26 días y ese tipo de cosas. Eso 15 años atrás. Yo no sé si sigue sucediendo, pero me he dado cuenta que en los últimos años son las esposas las que se están quejando del desinterés sexual de sus esposos. Y les diré algo, esposos, ustedes deben responderse si ellas están sufriendo porque ellas creen que su desinterés es porque usted tiene una infidelidad y que por eso usted ya no se siente atraído a ella. Y a lo mejor usted dice, no, pastor, no es eso. Simplemente ya no tengo el mismo entusiasmo, a lo mejor estoy enfermo. Otras 10 razones más que los médicos pueden ayudar y pueden guiarles. Pero tendrían que decirlo si es que queremos vivir por principios. Y el último, capítulo 2, verso 24. Dice, por tanto, ¿qué pasa? Díganlo en voz alta, porfa. Vaya, ya. Temo que algunos no lo quieren decir en voz alta. Por tanto, dejará el hombre a su mamá y a su papá, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es lo que dije al principio, que nuestros abuelitos decían, el que se casa, casa quiere. Oigan, matrimonios, bíblicamente hablando, en su casa, las únicas mujeres que deben estar ahí es la esposa y las hijas. Las únicas. Y los únicos hombres que deben estar ahí es el esposo y los hijos. Todo lo demás es un desajuste. Un desajuste que nos va a llevar a problemas, a desavenencias, a tristezas y qué sé yo, a cosas más trágicas. Sí, pastor, pero en mis circunstancias esto es difícil. Lo dije antes, pero si este es el principio y establecemos una meta, podríamos empujar hacia esa meta. Y a lo mejor no se va a resultar ahora, a lo mejor va a resultar dentro de 2 años. Pero van encaminados hacia un principio espiritual. Hombres deben saber esto. Todas las esposas quieren sentir que esa casa sea chiquita, sencilla o grande y suntuosa, es su castillo. Todas quieren que su cocina, aunque sea un comal, es su cocina. Y se supone que usted y yo íbamos a proveer eso. Y no estoy hablando de comprar una casa, estoy hablando de ese espacio de marido y mujer. Va a ser difícil, pastor. Es que todo lo que vale la pena en esta vida tendrá un costo. Ahora, para cerrar este estudio, debo decir, creo que estos principios de familia es casi imposible alcanzarlos. Es casi una vida utópica, inalcanzable.
sin la ayuda del Señor. Pero con la ayuda del Señor y con los principios bien claros, podemos empezar a dar buenos pasos. Y que el desajuste que provocamos, que la disfunción que provocamos, empiece a adaptarse de forma correcta con principios espirituales. Pero habrá que dar un paso. Oramos. Señor, gracias por hablarme a mí.